En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de la oración de petición, tal vez una de las oraciones más practicadas por todos nosotros. Lo vemos claro en esta parábola del amigo inoportuno y también en esas expresiones del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También en la misma oración del Padre Nuestro también tenemos ahí 7 peticiones. Vamos a hablar un poquito hoy de esta oración de petición, que quizás sea una de las oraciones que más hacemos y tal vez de las que peor hacemos. Hoy voy a hablar, se podría hablar muchos aspectos de la oración de petición. Hoy voy a hablar de un aspecto. Hay que pedir, pero no exigir. Hay que pedir cosas buenas y pedir bien. Y pedir bien significa pedir con humildad. Cuando nosotros pedimos un favor, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos exigiendo. Lo pedimos con humildad. A Dios hay que pedirle con respeto, porque es nuestro Dios, es nuestro Señor. Nosotros, antes que hijos, somos criaturas de Él, con lo cual le tenemos que tener mucho respeto. Y también le tenemos que pedir siendo conscientes de que lo que estamos pidiendo es un favor. Y el favor no se exige. Cuando pedimos un derecho, eso sí lo podemos exigir, porque es algo que se nos debe. Pero cuando pedimos un favor, no es algo que se nos debe. Es algo gratuito que la persona nos lo puede conceder o no nos lo puede conceder. Y exactamente así pasa con Dios. Dios no tiene la obligación de concedernos todo aquello que le pidamos nosotros, y eso que Él está deseando concedernos cosas. Pero habrá cosas que no nos convengan, o habrá cosas que no son buenas para nosotros, o que no lo hemos pedido bien, no lo hemos pedido con humildad, no lo hemos pedido con respeto. Pueden influir muchas causas. Siempre pedir, pero nunca exigir. Porque cada vez que pedimos, estamos pidiendo un favor. Y a veces incluso confundimos, y esto pasa mucho en las parroquias, confundimos favor con privilegio. Cuando una persona te viene a pedir en una parroquia algo normal, ¿qué dice? Oye, vengo a pedir una misa, un bautizo, una boda, lo que sea, ¿no? Lo pide con naturalidad, así, sin más. Pero cuando te dicen, vengo a pedirte un favor, ahí yo casi siempre me pongo un poquito a la defensiva. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te dicen, vengo a pedir un favor, están pidiendo más que un favor, un privilegio o algo que está prohibido por la Iglesia, que no se puede hacer, que según el Código de Derecho Canónico de la Iglesia no se puede hacer. Por ejemplo, una cosa que me piden mucho: ser padrino uno de un bautizo, una confirmación que no está confirmado. No puede serlo. Eso lo dice así el Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Hombre, hazme ese favor. Es que no puedo. No puedo porque está prohibido. Y aparte de eso, cuando pedimos un favor en la Iglesia, en la parroquia, no estamos dando cuenta de que siempre eso que estamos pidiendo es un agravio comparativo. Un agravio comparativo con los demás. A mí me concedes esto que no se lo has concedido a otros. Y no se dan cuenta que eso sienta precedente. Yo creo que nunca he hecho una cosa así, creo, a lo mejor alguna vez he hecho por ahí alguna, no soy consciente de ello, desde luego que no. Si alguien sabe de una cosa en concreta, pues que me lo diga y le tendría que pedir perdón, ¿no? Pero no recuerdo nunca haber hecho un agravio comparativo con nadie, creo, no soy consciente de haberlo hecho. Pero también nos damos cuenta
de que estamos pidiendo que nos saltemos una norma, una ley de la Iglesia, en favor mío. A mí eso me parece una falta de todo. Si una persona se quiere saltar una ley civil o eclesiástica o la que sea, pues me parece muy bien. Vamos, no me parece bien, ¿no? Pero allá él y su responsabilidad ante la ley o ante Dios. Pero hombre, lo que no podemos hacer nunca es pedirle a otra persona que se salte esa persona la ley bajo su responsabilidad y para hacerme un favor a mí. Yo no sé cómo nos atrevemos a pedir algo así. Por ejemplo, lo que llaman en el pueblo, llamamos aquí en el pueblo confesiones generales, que es la solución general a todo el mundo. Eso no se puede hacer, a no ser en un peligro de muerte. Hay gente que me lo pide en comuniones, en bodas. No me pidas que me salte lo que manda la Iglesia y haciéndome a mí responsable ante Dios. Lo que tú te quieras saltar, en tu conciencia queda, pero no se lo pidas nunca a otra persona. Y esto pasa con frecuencia. Bueno, seguimos con el pedir y el exigir. Cuando, en algunas ocasiones, yo de estos casos conozco muchísimos, y ustedes igual que yo, cuando le pedimos alguna cosa a Dios, no le pasa a todo el mundo, pero a muchas personas sí, y el Señor no nos los concede, nos enfadamos con Dios. Y esto lleva a muchas personas a tener crisis de fe y a dejar de creer. ¿Saben ustedes por qué pasa eso? Porque nunca pidieron. Exigieron, que es distinto. Y como le exigieron, se creían con derecho a que Dios les concediese eso. Y como Dios no se lo concedió, se enfadaron con Dios, dejaron de creer, dejaron de practicar. Y de estos casos todos conocemos mucho. Pero nunca pidieron, exigieron, que es muy distinto. Y no sabemos que una persona no nos puede conceder algo porque a lo mejor no puede o tiene una serie de razones que no nos las puede decir. Y eso pasa más con Dios, que Dios sabe mejor que todos nosotros lo que necesitamos cada uno. Y a lo mejor el Señor no nos concede una cosa porque no nos conviene. O a lo mejor sí nos conviene, pero no en ese momento. A lo mejor más adelante. A lo mejor no estamos en ese momento preparados para una cosa, pero sí más adelante. O porque no lo pedimos bien. Sin respeto, sin humildad, sin fe, sin confianza. No solamente se trata de pedir, sino de pedir bien, que es lo realmente importante. ¿Por qué no respetamos a Dios? Es curioso que nuestra religión sea la religión, es muy duro lo que voy a decir, pero díganme que no es así, vamos. En nuestra religión es la religión que menos respetamos a Dios. Están los judíos, los musulmanes, que respetan mucho más a Dios. Les pongo un ejemplo. Estoy hablando del pedir, que no respetamos a Dios a la hora de pedir. Pero ¿y las blasfemias? ¿Se imaginan un musulmán a un judío diciendo una blasfemia contra su Dios? Impensable. Yo esta mañana me he sentado un rato en San Antón, allí en el banco, porque hace mucho calor dentro de la iglesia. Como llego por la mañana a las 8:30 a tocar las campanas, hasta las 9, pues me siento allí en el banco, ¿no? Allí he escuchado blasfemias a esa hora de la mañana. ¿Cuántas blasfemias se dirán hoy en nuestro pueblo a lo largo del día? Muchísimas. Esto en un musulmán es impensable. ¿Y por qué tenemos estas faltas tan grandes de respeto hacia Dios? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Porque es un Dios cercano. Y abusamos de Dios. Le faltamos al respeto en nuestras oraciones de petición, en blasfemias. Hombre, espero que aquí nadie diga blasfemia, ¿no? Pero en la calle muchísimas. Digo aquí la gente que suele venir a misa, ¿no? Muy difícil que una persona que viene habitualmente a misa diga una blasfemia. Pero los no practicantes cristianos, a montones, se escuchan. Parece una aberración grandísima que un cristiano pueda hacer eso.
Estamos para alabar a Dios y no solamente no lo alabamos, sino que le insultamos. Y decimos, no, si es que tengo esta costumbre. Pues vaya costumbre, hijo mío. Bien te la podías quitar. Tenemos que respetar a Dios, y mucho. O sea, no le respeto y Dios me va a ayudar. Le exijo y Dios me va a ayudar. No le agradezco y Dios me va a ayudar. Nuestra oración tiene que ser con respeto, con humildad, no enfadándonos y una oración siempre agradecida, dándole gracias a Dios por aquellas cosas que nos concede. Pues que esto lo tengamos muy en cuenta. ¿Y cómo tiene que ser nuestra oración? Bueno, si no respetamos todo eso, nuestra oración de petición está llamada al fracaso, como es lógico. ¿Y cómo, o más que cómo, qué tenemos que pedir a Dios? Está bien que le pidamos cosas materiales, pero ¿solamente cosas materiales? Hoy hemos rezado la oración del Padre Nuestro, nos la ha enseñado en el Evangelio de San Lucas, la versión de San Lucas, ¿no? También está la versión de San Mateo, la versión de San Lucas. Si se fijan, se pide el pan material, que también es el pan espiritual. Lo demás son todas cosas espirituales en el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, que es la oración que nos enseñó Jesús. Por eso, lo principal que tenemos que pedir es la santidad. ¿Pedimos la santidad? Lanzo otra pregunta. ¿Le pedimos a Dios que nos haga santos? ¿O le pedimos que nos conceda cosas materiales? ¿Qué es lo que más le pedimos? Ahí tenemos el ejemplo de cómo tenemos que hacer la oración en el Padre Nuestro. Tiene que ser una oración, lo que le tenemos que pedir, cosas que sean al servicio de Dios, como viene en el Padre Nuestro. Por los demás, que seamos generosos. Y además una persona que le pide a Dios la santidad, ¿el Señor no le va a conceder el 100 por 1? Pues sin duda ninguna que sí. Le concederá el Señor el 100 por 1. Decía Santa Teresa con esa gracia castellana, tengo que tener mucho cuidado lo que le pido a Dios, porque me he dado cuenta de que lo que le pido me lo concede. Seguro que Santa Teresa principalmente le pedía cosas espirituales. Seguro que sí. Para acabar brevemente, porque es preciosa la primera lectura, ahí vemos con ese lenguaje del Antiguo Testamento cómo Abraham le está regateando a Dios la salvación de Sodoma y Gomorra. Va bajando el número de personas, dice, si hay tantos buenos, en atención a los buenos, no los condenarás también con los que son malos, ¿no? Y va regateándole a Dios, de 50 llega a bajar hasta 10. Hay una oración preciosa, una oración que tal vez practiquemos nosotros muy poquito, y es la oración de intercesión. Esa es una oración preciosa. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge toda una serie de oraciones. A mi juicio, por orden de la importancia que le damos nosotros, las voy a enumerar. La oración de petición, la oración de acción de gracias, la oración de alabanza, la de adoración y, por último, la oración de intercesión. ¿Qué oración es esta? La oración de intercesión es lo que ha hecho Abraham, que no ha pedido por él, ha pedido por los habitantes de Sodoma y Gomorra. O sea, la oración de intercesión es pedir por los demás. Por eso es la oración más pura. Nosotros somos pecadores, pero incluso siendo pecadores tenemos que pedir también por nuestros hermanos que son pecadores. Y tenemos que pedir por su salvación y tenemos que pedirlo mucho. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos con el interés y la constancia que lo hacía Abraham? ¿Lo hacemos? Estoy hablando de cosas que deberíamos hacer como cristianos. ¿Hacemos todas estas cosas? Son preguntas que cada uno tenemos que hacernos y cada uno tenemos que contestar ante Dios.
Pues vamos a pedirle en este domingo al Señor que vaya purificando cada día más nuestra oración de petición, para que nuestra oración de petición sea una oración agradable a Dios. Que así sea.